Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a iniciar este webinar agradeciendo la conexión de todos los que han tenido interés en esta sesión de webinar que va a hablar acerca de la salud mental en el trabajo en contexto de pandemia. Principalmente nos interesa conocer y que ustedes conozcan más bien el cómo poder regular algunas tensiones que viven los trabajadores y las trabajadoras y las medidas que tienen que tomar dentro de los trabajos para gestionar el estrés en el trabajo, la ansiedad, y pensando así que el estrés y la ansiedad no solamente son elementos que se pueden gestionar dentro del trabajo a nivel individual, sino que también corre una gran responsabilidad a partir de los empleadores, los que gestionan el trabajo y los que están encargados del trabajo. Entonces vamos a pasar rápidamente a la pregunta que nosotros nos hicimos acerca de cómo mantener la salud mental en el contexto de pandemia, en el contexto de trabajo, en la pandemia por COVID-19. Entonces nuestra presentación va a tomar temas de prácticas organizacionales y acciones individuales que deben hacer las personas al interior de las empresas. Es sabido, por ejemplo, bueno, tenemos claro que vamos a dar inicio a nuestra presentación y sabemos que el ser humano tiene comportamientos, emociones, pensamientos, ¿ya? Que van a llevar a que la persona tenga una reacción más rápida o más lenta a las distintas adversidades que vive en el medio ambiente. Pero tenemos claro que el ser humano tiene una capacidad de adaptación, ¿ya? Y esa capacidad de adaptación funciona y ustedes se pueden dar cuenta o recordar de cómo han podido reaccionar o han podido adaptarse cuando han habido circunstancias difíciles en los trabajos, cambios organizacionales, cambios de lugares de trabajo, de puestos de trabajo, de actividades laborales, etc. Entonces, tenemos una memoria que nos ayuda a actuar en estos momentos que son adversos, porque la pandemia es un contexto inédito en la humanidad, por lo tanto, esos mismos elementos nos ayudan a adaptarnos a ese contexto. Y creo que es importante rescatar ese aspecto dentro de la mirada que uno le da a esta temática, ¿ya? Y tener confianza en las personas y en su capacidad de adaptación. Asimismo, tras todas las adversidades y todas las dificultades que hemos tenido que vivir, los contextos se han ido poniendo cada vez más complejos, pero no todos tenemos la misma reacción o la misma rapidez para mejorar nuestra capacidad de dominio o autodominio frente a las dificultades. Y en este caso es importante tener apoyos, ¿ya? O ciertos niveles de sostén que le permitan al trabajador, en este caso, y a la trabajadora, desarrollarse de una manera más plena dentro del trabajo, ¿ya? Y bueno, y en este caso principal vamos a partir hablando acerca del contexto que tenemos ahora, que es un contexto en el cual encontramos que existe una comunidad global que se enfrenta a una crisis sanitaria, ¿ya? Y que ha generado la enfermedad que todos conocemos, el COVID-19. Y bueno, y existe una creencia en la letalidad de esta enfermedad porque es una realidad biológica que ha generado el aumento del temor en las personas, ¿ya?
La salud mental de los trabajadores, por tanto, se ve afectada por ese temor, el temor al contagio. Y por otro lado, controlar y disminuir ese temor es un gran desafío para las organizaciones y también para la alta gerencia y sus jefaturas, ¿ya? Y en esta ocasión es importante rescatar que nos vamos a dirigir tanto a los trabajadores como a los grupos de recursos humanos gerenciales, porque sabemos que son ellos los que están dedicados a cubrir esas necesidades, o por lo menos están resintiendo las problemáticas de salud mental que existen a lo largo de todos los tipos de ocupación. Pero ¿qué es lo que es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, y puede tratar de formar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Tenemos como cifras actuales de la OMS acerca de los trastornos mentales neurológicos por consumo de sustancias, constituyen el 10% de la carga mundial de morbilidad y el 30% de las enfermedades no mortales, ¿ya? Entonces, existe un elemento muy necesario a que se tome en consideración este aspecto, ¿ya? Y a nivel de las administraciones de las empresas, bueno, adjuntando también la necesidad de hacer gestión en riesgos psicosociales, también el tema de salud mental es importante abordar, ¿ya? Y hemos tenido con esta problemática que es inédita en nuestra existencia, tenemos que adoptar modalidades de trabajo, nuevas modalidades de trabajo, donde las personas se tensionan, ¿ya? Hay un medio ambiente que no es el común. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en un contexto que es muy poco habitual, muchos de ellos en sus casas, otros en los lugares de trabajo, pero con medidas de seguridad, con protocolos de seguridad que son cada vez más dificultosos de respetar o de hacer, de ejecutar. Las personas a raíz de eso tienen exigencias emocionales, de tipo emocionales, se contactan con usuarios, con clientes, deben responder a las peticiones de los clientes con el temor al contagio, y en un contexto socioeconómico quizás complicado también. Algunas personas deben realizar aislamiento social o cuarentena, y por otra parte hay personas que han sido diagnosticadas y que ellas han sido víctimas también de discriminación en el trabajo, de tantos elementos que han sido como postergados, por ejemplo, partiendo desde las licencias médicas que no se les reconocen a ellos como pacientes con esa enfermedad. Entonces hay elementos que generan tensión, ¿ya? Y en eso hay que tener claridad, y es mejor no hacer la vista gorda ante eso, ¿ya? Mirar las cosas y bien claramente enfrentarlas. Y también dentro de este sistema que hemos comenzado a vivir, esta nueva forma de organización del trabajo tiene limitantes. En el sistema de teletrabajo en que trabajan las personas dentro de sus hogares de trabajo, realizan las actividades laborales, ¿ya? Y hay dificultades también porque una principal dificultad es la novedad del entorno. Ya es nuevo para todos, incluido yo, mucha gente, estar trabajando dentro de nuestros hogares es novedoso y particular, ¿ya? Con la situación familiar, con posibles hijos o personas de adultos mayores a cargo, o personas con discapacidad a cargo, además. Los miedos y las incertidumbres también aparecen, y esos son limitantes para hacer un trabajo dentro de lo que se ha concedido como teletrabajo, ¿ya? Porque las personas también están más expuestas
a las dificultades familiares o laborales o incertidumbres también laborales que pueden tener dentro de sus contextos, ¿ya? Y eso también es amenazante para la persona. Por otro lado, hay espacios y recursos compartidos, y eso claramente es una fuente de tensión que genera dentro de los horarios que se tienen que conectar a realizar actividades sincrónicas, estudiantes o los mismos trabajadores que tienen que realizar reuniones, etcétera. Y que muchas de ellas se dan paralelamente en los lugares. Y bueno, y esto tiene algunos efectos, vamos a ver efectos también más adelante, pero algunos de ellos son el malestar percibido por el individuo, la persona comienza con los malestares, el agotamiento físico, el agotamiento psicológico, el cansancio, la desmotivación ante las responsabilidades y el incremento de la ansiedad. ¿Ya? Y de alguna manera la sensación de que mi trabajo está siendo de una forma realizado, y el miedo a también no querer trabajar mal, ¿ya? También tiene efectos físicos, como por ejemplo aumento de la tensión muscular, aumento de la vasoconstricción y disminución de la capacidad de reparación de los tejidos. Muchos han padecido, sobre todo en las primeras semanas de teletrabajo, sobre todo frente a la adaptación a lugares de trabajo que deben ser novedosos para uno, el tener que trabajar de una forma porque no existen los medios especiales, ni la mesa, ni el escritorio, ni el computador, ni la silla adecuada para poder realizar ese trabajo, ¿ya? Entonces, comprendemos que el trabajo es un elemento muy importante en la realización de nuestra autorrealización. Principalmente, el trabajo es ya definido desde mucho tiempo, vamos a hablar de esta definición, es una actividad finalizada que tiene un objetivo realizada de manera individual y colectiva, en un tiempo determinado, por un hombre o una mujer determinados también, situado en un contexto particular. Claramente, el situado en un contexto particular va a cambiar en el momento en que nosotros cambiamos nuestras formas de adaptación, nuestras formas de utilización de herramientas, va a cambiar, ¿ya? Y esto inmediatamente fija las limitaciones inmediatas que podamos tener o las dificultades de esa situación, dentro de esa situación. Y esta actividad no es neutra, ¿ya? Esta actividad compromete muchas veces a las personas por realizar su trabajo de manera adecuada, en una manera eficiente, pero también transforma a las personas, ¿ya? Y ahí está el tema de cómo el trabajo nos va modificando nuestras pautas de comportamiento, nuestras pautas de pensamientos emocionales, etc. Físicamente también nos transforma. Asimismo, transforma el que la realiza. Entonces, esto es muy importante conocer, porque de acuerdo a cómo se van incorporando nuevos medios y herramientas, dispositivos técnicos, elementos que yo voy a manipular, esto va a hacer que el trabajador de alguna forma se modifique. Y la idea es que esa modificación sea adecuada, sea una adaptación adecuada, no que genere una adecuación ineficiente y que genere problemas físicos, musculares, psicológicos en las personas, ¿ya? Que aumenten las ansiedades terriblemente o que no puedan ser controlados después, ¿ya? Entonces, hablamos acerca de el estrés y la ansiedad. El estrés es normal estar ansioso dentro de este contexto que es inédito en la humanidad, ¿ya? Y es un contexto de crisis, ¿ya? Y vamos a tener que prepararnos a lo mejor para estas semanas que van a ser más complejas y van a ver, a lo mejor el próximo mes va a ser más complejo todavía, y
hasta que esto no disminuya. Pero en estos contextos aumentan los niveles de eustrés, que es el estrés positivo, lo que genera ansiedad positiva. Yo considero que la ansiedad positiva en un sentido, predispone la vigilancia, predispone el estado de alerta, y un poco es el motor de nuestro sistema. Pero el estrés, cuando aumenta de forma negativa, que genera los niveles de ansiedad negativa, es ahí donde hay que tener particular atención, ¿ya? Y propiamente tal, las reacciones que se pueden controlar, las reacciones que se pueden generar a partir de ese descontrol son las que es necesario organizar, porque a partir de una reacción de ansiedad extrema, la persona puede desorganizarse y podemos tener otros efectos que vamos a ir viendo. La tendencia de las personas ansiosas un poco es preocuparse en relación al riesgo para sí mismo o para otros. Dentro de este contexto, buscar controlar, por ejemplo, la situación riesgosa o aquellos riesgos más suaves que puedan tener las personas, inclusive esos riesgos, ¿ya? Y concentrarse sobre los riesgos que las cosas van a ir mal, ¿ya? Por ejemplo, hay una conducta muy, muy específica en la que la gente, no sé si lo han visto en las noticias, pero hay gente que va al supermercado y compra pero enormes cantidades de papel higiénico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de alguna forma es un poco irracional de alguna manera llegar a consumir muchos elementos sabiendo que van a existir y que eso se ha dicho y se ha comunicado por las noticias. Pero las personas tienden a pensar, esas personas, que van a ver una gran desgracia o una catástrofe, ¿ya? Y esa es la creencia básica que tienen estas personas y que puede llegar en cualquier momento, ¿ya? Ese es como un elemento totalmente desfavorable y que yo diría que frente a esa ansiedad o a esa alarma extrema, evidentemente que hay que aprender a gestionarla, aprender a dominar esa ansiedad, ¿ya? Y bueno, dentro de esta gestión o de este control, hay elementos de prevención de la salud psicológica. Y claramente para el trabajador y la trabajadora, un buen funcionamiento dentro de su organización, una buena calidad de atención a los usuarios, a los clientes, va a depender principalmente del control de las emociones de los trabajadores. Y eso no es solamente un problema del trabajador o del trabajadora, ¿ya? Es un problema también de la organización, ¿ya? La organización, así como es dueña de una parte de ese problema, también es dueña de generar la solución a algunos elementos, ¿ya? Por lo tanto, es importante ir analizando esas circunstancias, ¿ya? Ahora, hay 3 factores claves, ¿ya? Y que ustedes a lo mejor los van a relacionar inmediatamente con las dimensiones o los elementos que aborda Karasek y que es el apoyo social, el control o el dominio que tengo de las tareas o del trabajo, y el saberse respetado y reconocido dentro de su trabajo, ¿ya? Y estos son 3 claves y son factores de protección de la salud psicológica que tienen que ser activados dentro de los lugares de trabajo. Por una parte, los trabajadores y las trabajadoras deben sentirse apoyados en las situaciones difíciles. Deben tener la influencia sobre su trabajo,
¿ya? Poder decir, conversar con el gerente, conversar con la jefatura y decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que más prioritario es que realice este tema, porque en realidad las otras cosas las puedo postergar o puedo ver cómo las voy realizando después en mi contexto de trabajo en teletrabajo o en el contexto de trabajo presencial que también algunos trabajadores tienen. Y que también son complejos porque las jornadas de trabajo han sido reducidas, porque también se han hecho bastantes cambios organizacionales, entonces el trabajador también está más apremiado por realizar esas actividades. Y también el trabajador y la trabajadora deben saberse respetados y reconocidos dentro de su trabajo, tanto por los logros, por las tareas cumplidas, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a definir diestrés psicológico como la señal de alerta temprana que surge cuando una persona tiene dificultades para adaptarse a los factores estresantes a los que está expuesta, ¿ya? Y en esto vamos a tener un montón de elementos que van a mostrarnos cómo es que vamos a ver a una persona con alguna pérdida del equilibrio a partir de esta tensión que genera el diestrés a raíz de las situaciones difíciles que le toca experimentar en su lugar de trabajo. Nos pueden preguntar, ¿y si alguien no está bien y esto apareciera, por ejemplo, la pérdida del sentido y la motivación en su trabajo, ¿ya? Tener sueño afectado. Estas cosas son elementos que pueden aparecer en los trabajadores y en las trabajadoras. Pueden aparecer errores, aumentar los errores, las fallas dentro de su trabajo, disminuir el rendimiento, ¿ya? Problemas con la falta de concentración, pérdida de la memoria, ¿ya? Reacciones emotivas, este llanto que es a veces irrumpe el llanto en las personas y los que estamos alrededor no sabemos qué hacer, ¿ya? Irritabilidad, por otro lado, ¿ya? O que se molestan por todo, o todas las cosas le generan una complicación enorme y no se sabe un poco cómo abordar a la persona porque está totalmente encrispada, ¿ya? Ausentismo en alza también, pero eso también lo vamos a analizar más adelante. Síntomas de consumo, tanto de alcohol como medicamentos, drogas y otros, ¿ya? Aislamiento, no querer conversar con las personas, no querer distanciamiento también, conflictos que irrumpen en la vida familiar o laboral y que tampoco se pueden, más bien la persona que está con problemas de este tipo, congeniar con la vida familiar. A lo mejor hay situaciones familiares específicas y que dentro del trabajo no necesariamente la gente conoce, y es importante tener un nivel de diálogo con esas personas que están teniendo estos problemas. Entonces, en resumidas cuentas, hay un cambio de comportamiento. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros como trabajadores y trabajadoras dentro de un contexto si alguien se quiebra en el trabajo o tiene un desborde emocional? En primer lugar, es importante garantizar la seguridad de la persona, abordar a la persona. Se aconseja que sean las personas que tengan un poco más de empatía o trabajen un poco o tanto sean más próximas como también tengan un poco más de estabilidad emocional, ¿ya? Escuchar activamente a la persona es importantísimo. Abordar a esta persona como con una escucha activa, dejar que la persona hable y que se desahogue todos los elementos tensionantes que pueden estar generando esta dificultad. Motivar a la persona cuando ya esta persona ya terminó de hablar, uno la escucha, motivarla a buscar ayuda profesional,
principalmente en el ámbito de la salud mental o a nivel de psiquiatría o psicólogo. Y también siempre apoyarse en el plan de acción. La empresa, grande, pequeña o mediana, tiene que tener un plan de acción frente a esta materia, ¿ya? Y hacer un seguimiento. Eso va a ser lo que va a garantizar un poco la seguridad o cómo abordamos esta temática, o nunca más preguntar, eso sí sería un error rotundo. Bueno, y como esta presentación ha sido organizada como en sentido dirigida a la empresa en sí, recursos humanos, personas de prevención de riesgo, jefaturas, etcétera, también pasando por los trabajadores y las dirigencias también sindicales, es importante que sepan cómo se ponen estos factores de protección en acción. Ya los factores que vimos, donde estaba la carita de la persona triste y había un apoyo a la persona, también cierta autonomía que la persona pueda dirigir el trabajo que hace, y por otra parte también el reconocimiento y el que el trabajador sepa ser reconocido por las acciones o por los logros realizados. ¿Ya? Esos son los factores de protección, ya protectores. ¿Y cómo los ponemos en acción? En una etapa 0, preparando a las jefaturas, a los directivos y a los gerentes. En especial importancia en la preparación que podemos hacer acerca de el contenido que pueden tener ellos respecto a cómo conocer la salud mental. ¿Qué es lo que es la salud mental? ¿Qué es lo que es la salud psicológica? ¿Y cuáles son las necesidades de abarcar y de abordar esta temática para ellos? ¿Cómo resultaría beneficioso y favorable para la organización? Comprendamos que si una persona está con problemas psicológicos en el trabajo, es mucho más probable que vaya a desempeñar errores dentro de su jornada laboral, vaya a no ser eficiente para la producción, el trabajo va a ser mucho más de menor rendimiento y hay muchos elementos que se pueden generar y que pueden dificultar para la empresa. Pero hay que actuar. Y hay que actuar para la jefatura y los directivos haciendo más cosas. Ciertamente esto no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque es un contexto de crisis sanitaria, ¿ya? Y en un contexto de crisis sanitaria a todos se les hace más complejo el realizar todas las actividades, replantearse el trabajo, replantearse la organización del trabajo. Pero frente a los niveles de ansiedad elevados es mejor actuar. Actuar comunicando calmadamente, regularmente. Y yo iría más allá del comunicar. El comunicar es entregar información. Es importante dialogar. Y sobre todo con las personas que tienen altos niveles de ansiedad, buscar hablar con la persona más allá de entregarle información. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué te ha pasado regularmente? ¿Qué es lo que ocurre con esta persona que a lo mejor le cuesta un poco más administrar o mantenerse en dominio de sus emociones? ¿Ya? Recoger las preguntas habituales. Las preocupaciones de las personas, ¿ya? Ahí empezamos a indagar en cuáles son las incertidumbres que tienen, ¿ya? Por otra parte, la retroalimentación sistémica sobre las respuestas a preocupaciones planteadas. Y eso es muy beneficioso, ya que la persona ahí comienza a comprender que existe un elemento de preocupación y una especie de estado de alerta, pero también de la empresa. O sea, como la empresa no hace nada, queda
como al margen, también en este contexto no es una muy buena señal. Y evitar totalmente el quedarse al margen, hacer como que si la pandemia no existe, o banalizar el sufrimiento, banalizar la dificultad o la crisis que puedan tener las personas frente a este contexto. Hay que evitar también estar muy sobreexpuesto a la información negativa sobre todo, o solamente información negativa, y también ver y escuchar noticias repetidamente. Eso también es complejo para la salud de las personas, más allá de que sean trabajadores y no trabajadores. Las personas en general tienen una cuota, o sea, a mayor cantidad de información negativa recibida, mayor niveles de ansiedad empezamos a acumular, ¿ya? E ignorar las reacciones también que tienen los trabajadores. Esos son elementos que los jefaturas directivos en recursos humanos deben comenzar a evitar, ¿ya? Y también a nivel individual tenemos otros elementos, por ejemplo, la gestión del estrés y de la ansiedad, que son los elementos que generan tensión a nivel interno y promueven una desregulación de nuestro sistema de equilibrio. Ahí es donde generamos posibles somatizaciones, etc. Entonces, es importante centrarse sobre los aspectos donde yo tengo control, donde se tiene control. Ya, yo puedo hacer esto porque tengo control de esto y lo puedo hacer. Y idealmente, si una jefatura, depende de la forma de jefatura que exista, conversar eso con sus trabajadores. Es importante hablar de estos temas. Pero también la persona puede individualmente cambiar sus pensamientos irracionales, ¿ya? O sea, no va a venir esta problemática, este caos, o sea, no va a ser un caos todo el tiempo, o tenemos que acostumbrarnos a vivir así, ¿ya? Entonces, cambiar estos pensamientos irracionales por pensamientos más positivos. ¿Cómo puedo yo actuar de manera positiva frente a un contexto que no es habitual para nosotros, ¿ya? Darse momentos de placer todos los días. O sea, todos los días hacer algo grato que me genere a mí una gratificación, y que no sea todos los días tensión y sobre todo sobrecarga de trabajo, ¿ya? Evitar la sobrecarga de trabajo. Mucho apoyo social, ya sea a nivel virtual, contactarse con su familia, con amigos a lo mejor aprovechar el tiempo que no se ha conversado hace mucho tiempo, y buscar apoyo tanto como social como también profesional, si es que ya ha cruzado un límite importante de efectos para la salud. Recoger las necesidades. Es importante recoger las necesidades que tienen las personas, como les decía en las láminas anteriores, conocer claramente cuáles son las inquietudes, las incertidumbres que presentan las personas, los trabajadores principalmente. Por ejemplo, la situación personal, aquellos que están bien, que están produciendo adecuadamente, o que están a lo mejor privilegiando algunas cosas y las hacen bien, y los otros que están más o menos, y los otros que ya seriamente necesitan ayuda. Y a esas personas trabajar y buscar cuáles son esos particulares elementos o problemas que tienen, ¿ya? Estudiar el trabajo. Y estudiar el trabajo dentro de las perspectivas físicas y psicológicas. Es importante, bueno, y acá voy a retomar un modelo de la situación de trabajo centrado en la persona en actividad, propuesto por Nicole Vecina, profesora de la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá,
que ella plantea que hay elementos que ofrece el contexto del lugar de trabajo para aquellas personas que desarrollan actividades presenciales de trabajo. También hay un ambiente social y tareas y exigencias que determinan la forma en cómo la persona realiza su actividad. Claramente, con lo que ya hemos hablado acerca de las dificultades que puedan existir en los contextos de trabajo, los nuevos protocolos que hay que respetar, las nuevas formas de trabajo que tenemos, tanto presenciales como no presenciales, van a afectar la forma en cómo realizamos nuestra actividad. Porque hay condiciones que están ofreciéndose en el medio para que yo realice mi labor de una manera. Y también hay exigencias. Y en esas tareas y exigencias, algunas cosas que se hacían de una manera ya no se van a empezar a hacer más así. O después, cuando la pandemia vamos a querer volver a la forma anterior y quizás vamos a tener todavía modalidades actuales de las que estamos viviendo ahora, ¿ya? Entonces hay elementos que van a frenar o van a generar también nuevas formas de acomodación para que la persona realice su trabajo. Y en esto principalmente el estudio, yo sería bien firme en plantear que el estudio del trabajo se debe hacer presencial, o sea, si hay un estudio de trabajo, hay elementos físicos de la persona, psicológicos de la persona en su fuente de trabajo, puesto de trabajo principalmente, deben ser estudiados de manera presencial, con la persona en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la forma particular de la realización de su trabajo que va a tener efectos para su salud física y mental. Y por lo tanto también efectos para la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, el que yo intente analizar este cuadro de trabajo va a determinar cómo son las condiciones laborales y en qué condiciones están principalmente hoy, generando igual la producción, generando igual la actividad, pero en qué condiciones está ese lugar de trabajo, en qué condiciones está ese ambiente social y esas exigencias para la persona, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, establecer una tercera etapa de esto? Sería establecer las acciones y prioridades requeridas, principalmente en qué cosas vamos a hacer como equipo de trabajo, qué cosas vamos a hacer dentro, van a ser prácticas, van a ser prioridades, porque claramente no se puede hacer todo, o como se hacía antes. Y prioridades, y priorizar es jerarquizar elementos de mayor importancia a elementos de menor importancia, y ahí estaríamos, ¿ya? Dentro de eso se propone determinar acciones a hacer como grupo de directivos, cuáles serán las priorizables, cuáles serán los responsables de esos elementos, los plazos que se van a dar y las medidas de seguimiento, ¿ya? Como cuáles podrían ser, por ejemplo, crear células de apoyo, ¿ya? Regular con las personas en más riesgo, ¿ya? Y en esto identificar la gente, los grupos de recursos humanos, tienen que trabajar de manera cruzada con la gente de comités paritarios, con la gente de riesgo, de prevención de riesgo, para poder encontrar a personas que puedan ser, que se puedan hacer ayudantes en esas células de apoyo y de contacto regular con las personas. Prever momentos de intercambio para anticipar el futuro. Claramente, estos intercambios para anticipar el futuro podrían ser proyectos, podrían ser cosas que se podrían hacer a futuro, de manera de no estancar la relación y disminuir la distancia y sobre todo para estas personas que tienen problemas de ansiedad, que son más ansiosas, involucrarlas a ellas también, porque eso va a permitir que estas personas también expresen ideas y expresen esas ideas en un contexto totalmente controlado y esa ansiedad baje un poco, ¿ya? Y anticipar, según sus proposiciones, anticipar el riesgo.
va a permitir facilitar esa anticipación para el caso de ellas, lo cual va a permitir a ellas también tener una gestión más clara, un autodominio más preciso acerca de lo que va a pasar. Pero siempre vinculándola con colegas que son más tranquilizadores o colegas que son un poco más respuesta de ansiedad baja, para que con ellos resuelvan posibles desafíos, posibles problemáticas o riesgos futuros, o inclusive proyectos futuros, ¿ya? Entonces eso es importante. Ir mezclándolos en esa medida va a generar un grado de contención de estas personas dentro de la organización. Por último, la etapa 4, difundir y explicar el plan de acción, ¿ya? En esta etapa es importante retener que hay que transmitir contenidos e ideas, mensajes que sean positivos, ¿ya? Cuidar de ti mismo y de los demás, por ejemplo, regresar en sí mismo, en tus propios proyectos, en tus propias ideas, en tus propias metas, y conseguir el rendimiento previo, partiendo de una base de que sabemos que en la condición en que estamos de crisis sanitaria, todas las personas están volcadas a la situación personal que viven, socioeconómica que viven, familiares, problemas de toda índole que cada vez vemos, y o vecinos o por la televisión. Entonces la gente comienza a tener problemas de rendimiento también. Entonces lo importante es que durante esta pandemia es importante retener lo positivo de esta crisis, y dejar las cosas que han sido nuevas actitudes, nuevos conocimientos, posiblemente que nos hagan a nosotros aprender, y por otra parte retomar nuestro rendimiento previo que teníamos en contexto sin pandemia. Con un mejor control de uno mismo, control de las emociones, o sea, tratar de esquivar y disminuir al mínimo los pensamientos irracionales y las reacciones de pánico, o tratar de saber que tenemos gente que nos puede colaborar con ese control dentro del lugar de trabajo, ¿ya? También el acceso a recursos que podemos nosotros ni siquiera sospechamos que podíamos tener, y los podíamos tener también. Actitud colaborativa, siempre tratando de colaborar, buscar la cohesión del equipo, buscar el hacer equipo, o el buscar la gente con la cual podamos relacionarnos y ir construyendo ideas para el futuro. Entonces, todos esos elementos que van a permitir al trabajador y a la trabajadora, dentro de este contexto inédito que nos toca vivir, el ir aprendiendo nuevas cosas que nos van a servir para el futuro, ¿ya? Bueno, y hay un contexto, sabemos que hay un contexto de trabajo presencial, que es importante aclarar, porque las personas están en un contexto de trabajo, y es fundamental saber que todas estas prácticas que se hablan y que han sido recogidas a nivel de grandes organismos internacionales, como son el INRS de Francia, de Canadá, por ejemplo, el IRCCT en Quebec, y acá en Chile también la Superintendencia de Seguridad Social, que nosotros podemos ver que hay algunos fundamentos de esto. Y estos fundamentos son los valores de esta práctica. Ya no nos podemos quedar en una práctica que la hacemos por un tiempo y después ya se nos olvidó y nunca más la hacemos. O sea, todas estas prácticas se van afianzando por la constancia que tienen.
¿ya? Si nosotros afianzamos esas prácticas a nivel organizacional y nos olvidamos y dejamos afuera de lado prácticas antiguas de gestión de personas, prácticas antiguas que son obsoletas, el tema de cierta rigidez en la comunicación, en la transmisión de conocimiento, en cierto grado en la jerarquía, etcétera, vamos a quedarnos atrás. Entonces, lo importante, y en este caso esta presentación, es una invitación también para ir generando más espacios de diálogo en cierta forma y mayores espacios democráticos de las cuales las personas puedan también expresar sus temores, sus problemáticas, y que también la gestión organizacional y la organización del trabajo cambia un poco esa forma que tiene la forma jerárquica, ya que en cierta medida en un tiempo pudo haber sido muy importante, haber dado muchos resultados, pero en estos momentos la gente necesita expresarse, ¿ya? ¿Por qué? Por una o por otra cosa. La gente necesita tener salud y bienestar en una cosa que desarrolla, que es el trabajo, que es uno de los elementos más importantes que tenemos, que desarrollamos dentro de nuestra vida. Entonces, hay trabajadores que, por lo que veíamos, no están teletrabajando y tienen una percepción ante el trabajo, ¿ya? También tienen esa percepción de miedo a exponerse al virus, ¿ya? Y derechamente las personas pueden querer como no querer ir a trabajar, ¿ya? Y hay personas que van a estar ya en retirada porque no van a querer, van a estar en ausentismo constante dentro de sus organizaciones, y eso es un problema organizacional que también es importante frente a esa problemática, que tanto los recursos humanos, la gerencia, la organización dentro de una empresa se haga cargo de esa problemática. Ahora, por otro lado, es importante rescatar la información, transmitir información a las personas, entregar una comunicación de las informaciones de manera pronta, ¿ya? Pero también yo iría más lejos y diría que es importante el diálogo, como lo he planteado anteriormente. Es importante llamar a la gente, es importante, los gerentes, las jefaturas, las personas de recursos humanos no deben dudar en llamar a la gente, cuidar la sobrecarga de trabajo, ¿ya? Sobre todo esta sobrecarga de trabajo es importante también priorizar elementos y responder a las solicitudes lo más pronto posible por las personas que puedan decir, necesito esta respuesta, esta persona está preguntando, esto es lo que se le transmite de manera efectiva, ¿ya? Por otro lado, también tenemos a los gerentes y a la jefatura. Ellos también necesitan apoyo. Y la consultoría a distancia no es una mala idea, ¿ya? Tener las noticias de estas personas, tener un mensaje claro acerca del logro de objetivos, por ejemplo. O a través de un soporte a través de la línea telefónica o el celular, como sea. Pero la idea es estar siendo cada vez presente y de alguna forma respondiente a las necesidades de los trabajadores. Y cuanto al colectivo de trabajo, es importante que las jefaturas programen reuniones de equipo para 6 semanas, por ejemplo. Es importante que fomenten la convivencia, que sean regulares para poder hacer trabajos, desarrollar proyectos, etc. Pero acá principalmente, más que
dictar cómo se hace esto, vamos a tener esta reunión, por qué tenemos que hacer, por qué tenemos que llenar el papelito, por qué tenemos este tema burocrático. Más que nada es para también explicar y conocer las dificultades que tienen los trabajadores personales de cada uno, ¿ya? Eso es un elemento esencial, conocer cuáles son las limitaciones que puedan tener las personas en sus desarrollos de vida, de familia, de trabajo, etcétera, ¿ya? Y tenemos un gran elemento y una situación bastante compleja a nivel de la salud psicológica de los trabajadores, ya que por esta vez vamos a hablar acerca de la salud psicológica brevemente, porque para hablar de los trabajadores y la salud realmente necesitamos otro webinar. Y en este sentido, ellos deben sentirse apoyados y protegidos en sus lugares de trabajo. Las medidas organizacionales, si bien lo que hemos relatado también sirve para ellos, es importante darle mucho más énfasis al tema de los canales de diálogo. Ya el diálogo con ellos va a ser mucho más necesario, ya que están expuestos de manera primaria a la problemática del miedo al contagio y a las dificultades y a las dificultades que puedan tener los distintos espacios de trabajo con las medidas no apropiadas para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, el cuadro que veíamos de la doctora Nicole Vecina, donde teníamos medios ofrecidos por el lugar de trabajo, exigencias y protocolos, exigencias de la tarea, vamos a ver que se van a ver más disminuidos con un cuadro de trabajo que va a ser casi más complejo para ellos, ¿ya? Porque, y de alguna forma, igual realizan la actividad de trabajo. Están expuestos a estrés, expuestos a situaciones tensionantes en su vida y también a la discriminación. Entonces van a ser es un tema totalmente aparte que yo creo que podríamos tocar en otro momento. Ahora, es importante que las jefaturas comprendan que lo más lógico en estos momentos es el logro de los objetivos. El logro de los objetivos, el trabajo por objetivos, es establecer objetivos a corto plazo, ¿ya? Tener que fomentando la autonomía en el trabajo, tanto en la autonomía personal como del equipo de trabajo. Y por otro lado, reconocer el trabajo que se realiza, ¿ya? El trabajo realizado es importante, comentarlo en las reuniones, comentarlo a nivel de todo elemento que pueda ser reconocimiento social de la persona que está, en este caso, realizando un trabajo, ¿ya? Es importante que cuidemos esos elementos porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos expuestos a esta crisis y de alguna forma los que salgan bien, cómo salga esto, cómo se realice este trabajo, cómo sea nuestra performance en este tiempo, va a depender de cómo va a ser nuestras relaciones a futuro. Entonces es importante que gestionen y se gestione con cierto grado de optimismo ese poder que tenemos de la salud de los trabajadores en estos momentos. Amabilidad y positivismo. ¿Cómo gestionar la regulación de las emociones? Creo que eso es una tarea, un desafío, la regulación de las emociones dentro de los lugares de trabajo. Porque en el webinar anterior lo preguntaron muchas veces y ciertamente las instituciones internacionales también lo plantean. O sea, es importante preocuparse de ese aspecto, o sea, no necesariamente que el trabajador cuente con el elemento de protección personal, que son muy relevantes en estos momentos también. Todo el tiempo han sido, pero ahora se hacen más importantes. Pero también la regulación de las emociones.
explicarle a la familia, por ejemplo, en el caso del trabajador, la trabajadora, explicarle a su familia cuáles son sus dificultades profesionales, cuáles son sus dificultades en el trabajo, ¿ya? Hablar de eso en la familia, que la familia entienda, que se discuta cuáles son las problemáticas, ¿ya? Porque al momento de que tenga que realizar labores de trabajo, bueno, van a comprenderlo, o sea, hay que hacer el ensayo, incluso con los niños. Los niños en este caso están siempre en nuestros lugares de trabajo, que son nuestras casas, en el living, en el comedor, por lo tanto, déjenle a los niños que se incluyan ahí en las videoconferencias. Los niños a lo mejor lo van a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, pero después ya no lo van a encontrar gracioso, no lo van a encontrar divertido. Por lo tanto, la respuesta va a bajar. Y eso va a permitir que usted lo desarrolle, pero también si tiene la actitud de que el niño se vaya, que retarlo, que va a generar una tensión a nivel familiar también para ese trabajador, y con lo cual no le va a permitir continuar con la misma idea, lo que estaba planteando, cómo se estaba haciendo, etc. Y también prestar mucho silencio, o sea, prestar atención a las personas que están en silencio o ausentes. Eso es importante, ¿ya? Buscar las personas que están aisladas, por qué o no se comunican, o no hablan, o etcétera, ¿ya? Entonces, ya para ir cerrando un poco, después de la pandemia es importante planificar de manera regular cómo va a ser el regreso al trabajo, ¿ya? Es importante mostrar de los directivos hacia abajo, de la jefatura, de la gerencia hacia abajo, cómo es, eh, cómo es que se va a hacer el trabajo habitualmente, dar una bienvenida, por ejemplo, hacer una reunión, cómo nos unimos de nuevo, cómo hacemos trabajo mancomunado, por ejemplo, cómo comenzamos a atar nuevamente esta red de personas que si bien estaban en un trabajo no presencial, pero comienzan a trabajar nuevamente en los mismos lugares de trabajo. Preparar a la organización para una próxima vez, porque no sabemos si esto, bueno, mucha gente, muchos científicos dicen que esto vino para quedarse totalmente. Va a bajar en un momento, vamos a tener, pero va a volver a una etapa nuevamente en el cual vamos a tener esta pandemia fuerte o otra, puede ser. Entonces es importante preparar la organización, aprovechar ahora de preparar a las organizaciones. Cuando regresen a las oficinas, cuando regresen las personas a sus puestos de trabajo, el COVID aún seguirá ahí. Por lo tanto, también van a seguir ahí los temores de la gente, ¿ya? Es un tema de adaptación, como les decía al principio. La gente va a tener que buscar las formas de irse adaptando a estos nuevos contextos de trabajo y de vida. Bueno, y decir también que después de la pandemia el contexto no va a volver a ser como era antes, ¿ya? Mucho de autonomía que tenemos ahora, o la flexibilidad de los horarios que también se tienen, querrán ser preservados, ¿ya? Y ahí es donde hay una superposición y una de formas de gestión que va a ser, yo diría, hermoso cómo se va a poder buscar la forma de tener esta nueva posibilidad de ir aprobando o desechando formas de trabajo y gestión de trabajo dentro de las empresas. Reunirse es importante después de la pandemia, consultar, recompensar a las personas, decir de manera pública, si no puede ser a través de temas incentivos, pero sí es importante el reconocimiento social, ¿ya? El cómo se hizo, cómo se actuó, etc.
organizar los momentos de intercambio entre colegas, y ahí está la consulta, y ahí están los distintos niveles que podríamos nosotros cruzar en estos intercambios. Profesionales, técnicos, etcétera, o sea, de distintas áreas. Cuando se regrese a la oficina, cuando ya se estén dentro del contexto de trabajo habitual, preguntar cuál fue mi peor situación, cuál fue mi mejor momento, qué aprendí de mi trabajo, qué prácticas nuevas que yo no sospechaba que podía realizar, lo hice, aprendí a hacer esto, cómo lo aprendí y cómo aprendió cada personaje, cada persona dentro de esta organización, cómo le contribuye esto, con eso a la organización en general. Una cosa importante es realizar seminarios internos dentro de la empresa, o seminarios o pequeñitos nomás, pero que puedan hablar acerca del nuevo comienzo, cómo comienzo nuevamente, cómo hablo, a partir de qué aprendizaje, a partir de qué elementos puedo hacer, y hacer reconocimiento de los trabajadores en esta crisis. Y bueno, reencontrar a cada uno de manera individual, desde la jefatura, va a ser algo muy bien visto y bien valorado por las personas, porque cada individuo tiene su percepción, cada persona tiene su expectativa también, y hacer una reunión sobre lo que podemos cambiar en el funcionamiento habitual. Por ejemplo, a partir de esas reuniones que se pueden tener con las personas, recoger las prácticas que se estaban haciendo hasta en el momento de pandemia, cómo estábamos trabajando, estábamos bien, desechar prácticas obsoletas que no nos sirven, que nos hacen vivir menos o que nos hacen estresarnos más por una cosa o por otra. En fin, buscar equilibrios para que las personas sean más felices, pero evitando elementos de la burocracia, que para decir la verdad, hay prácticas en los lugares de trabajo que se hacen, y sobre todo pasan a ser elementos que van saturando más a las personas y no las dejan desarrollar su actividad de trabajo como tal. Por otra parte, vigilancia posterior a la pandemia. Hay que tener una vigilancia acerca de las reacciones que puedan tener las personas posterior a la pandemia, incluso estos elementos que podemos haber visto que gatillan problemas de sueño, problemas aquí, ir sabiendo cuál es la condición personal de estas personas que están más complicadas por la ansiedad en esos contextos ya posteriores pasada la pandemia, ¿ya? Y también encontrar a nuestros personajes de apoyo, como los líderes, que van a ser aquellos que son de carácter más tranquilizador, de carácter menos ansioso, y apoyarnos de estas personas. Los recursos humanos siempre conocen a mucha gente, a toda la gente de una empresa o de una institución, por lo tanto, saben diferenciar cuáles son las personas que están más llanas a colaborar, como líderes, como replicadores de las ideas que tenemos que ir desarrollando, y aquellas personas que son más sensibles a estos cambios. Bueno, y esa sería mi presentación. Parece que hablé mucho. No, está bien, Pamela. De hecho, desconecté el otro. Bueno, agradecer por la presentación. Hay una serie de preguntas que están, que algunas digamos, por Zoom y otras que hicieron por Facebook, que voy a pasar a leer para que puedas ir respondiendo. También aprovechar la instancia de volver a reiterar las disculpas a quienes no se pudieron conectar por el canal de YouTube, pero es algo que escapa, digamos, a nuestra organización, es un tema de la plataforma YouTube y su interacción con Zoom. Así que voy a pasar a las preguntas. Primero de nuestros participantes aquí dentro del seminario Zoom.
La primera es de Viviana Sánchez, pregunta si existe algún cuestionario para evaluar el distrés psicológico. ¿Ya? Otra pregunta es de Lisette Gaete, pregunta, ¿quién prepara a la jefatura sobre estos factores de protección en acción? Voy a dejar esas dos por mientras, después sigo con las otras. Bueno, hay diversos, hay cuestionarios respecto al distrés psicológico, ¿ya? Nosotros hicimos una página dentro de Ergonomía de la Universidad de Atacama, que íbamos a ir poniendo elementos de paper, así como instrumentos para ir generando algunos indicadores para que ustedes puedan irla revisando. Y hay aquellos pueden estar responsabilizados de formar o de preparar a la jefatura, a la gerencia. En este caso, la gerencia tiene la responsabilidad de gestionar estos riesgos. El riesgo dentro de pandemia, porque, también hay una necesidad y ya varias empresas también han comenzado a buscar, pero básicamente se hace a partir de la consultorías de expertos que puedan darles lineamientos acerca de cómo realizar este trabajo dentro de los lugares, principalmente a nivel de jefaturas, directivos y en recursos humanos. Ya que recursos humanos también muchas veces no puede alcanzar a abordar todas las problemáticas, pero sí van a ser parte también después de la solución del problema, ya de la práctica, de la ejecución más bien del plan. Eso. Vamos a ver otra pregunta. Dice, en las faenas mineras tenemos trabajadores ausentes por la edad, son mayores de 60, o alguna otra patología clínica que les impide subir. ¿Cuál debiese ser el tratamiento específico de ellos y cómo preparar su retorno? Los trabajadores que están fuera por ausencia, es importante que se les mantenga llamándolos, se les mantenga dándoles algún tipo de tarea que sea necesaria que ellos los puedan desarrollar. Es importante que ellos se sientan partícipes también y que conozcan los planes de prevención que tiene la empresa. En primer lugar, porque eso va a disminuir el nivel de ansiedad que puedan tener respecto a cuáles son las problemáticas que puedan enfrentar cuando ya ingresen nuevamente al lugar de trabajo. Llamarlo con frecuencia significa que por lo menos una vez a la semana el jefe, las personas que estén más cercanos a ellos de su grupo de trabajo, pero principalmente desde la jefatura, tenga un contacto con el trabajador para que pueda transmitirle el interés en que la persona vuelva y el transmitirle cómo se están haciendo estos planes de acción dentro de la prevención, que es las medidas que se están tomando. Y de alguna forma la persona, cuando ya pase este tema de pandemia, va a tener que comenzar a ir de manera más regular, cada vez no todo el tiempo la jornada, a lo mejor va a ir de manera escalonada para que pueda cumplir y para que tampoco sea un exceso de ansiedad para esa persona. Otra pregunta. ¿Qué pasa si... Ah, no, sí, ya la leí. Espera un poquito. ¿Cómo influye el protocolo psicosocial en esto? Esa es una pregunta. Y otra que se vincula un poco a esa es de Lisette Gaete. Y otra de Pablo Álvarez Collarte. Dice, ¿cómo se relacionan estas acciones mencionadas en la presentación
con el protocolo psicosocial, ya que la encuesta ISTAS 21 saldrá alterada. Bueno, se relaciona, pero considero yo que el ISTAS 21 logra revelar, por ejemplo, la exigencia psicológica, logra revelar el tema del apoyo social, el apoyo de pares, logra también revelar el tema de cómo es el comportamiento de las jefaturas o la calidad de liderazgo que tienen. En esos aspectos lo logra ver. El tema es que va a ser si es que no está alterado ahora o no lo han aplicado, si sale alterado, o sea, va a ser una posibilidad que tiene la organización para poder hacer gestión de esos temas. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿ya? El tema es cuando no logra mostrar lo que debe mostrar un instrumento. Y ahí es donde el instrumento en condiciones sin pandemia, el año pasado, contacto de años anteriores, ha tenido algunas dificultades. ¿Ah? Entonces, eso es sobre todo por temas de conciliación trabajo-familia, por ejemplo. Pero en sí se deben cruzar, o sea, este es un tema que atañe totalmente a lo que se apunta con los tres pilares claves de los factores de protección. Se apunta directamente a lo que es Karasek y Sigris. ¿Qué es Karasek? Karasek es uno de los teóricos que habló del modelo y la aproximación causal también que tiene Sigris. Y ambos están dentro de esta propuesta de gestión dentro de las organizaciones. Entonces, esa es como más o menos la conexión. Pero si sale distorsionado o sale mal evaluada la encuesta de ISTAS en las empresas, o sea, yo lo vería como una oportunidad. Eso. En realidad son más comentarios. Dice, aparte de agradecer la presentación, plantea que un aporte muy importante para la salud mental hoy día que estamos enfrentando, generar un plan de contención emocional es fundamental para poder trabajar a través de la prevención, plantea alguien. Y alguien más plantea también, Diego Castillo, dice, será una buena herramienta de gestión una vez terminada la pandemia, volver a implementar algún protocolo que evalúe el estado de los trabajadores a nivel psicológico. Esos comentarios aparecen ahí más que como pregunta. Ahora, hay una pregunta sí que acaban de agregar. Dice, ¿cómo podemos controlar el consumo de sustancias de drogas considerando el teletrabajo y niveles de ansiedad de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, si hay antecedentes de consumo de alguna persona, esa persona es una persona sensible a apoyo psicológico. Por lo tanto, si tenemos una persona que sabemos que tiene consumo o que tuvo consumo en un tiempo, hay que estarla llamando a esta persona, hay que estarle hablando a lo mejor a los servicios sociales, buscando la forma de tener algún tipo de conexión con la red de apoyo de esta persona. Por lo tanto, porque la descompensación o que la persona sienta que ya la sobrepasó todo y caiga, va a ser, es tan dependiente, es tan sensible, que puede que tenga problemas familiares o que tenga otro tipo de reacciones o que caiga en otro consumo de otra cosa. Entonces, es importante saberlo, pero siempre y cuando respetando toda la confidencialidad o el respeto de la información del paciente también. Si las empresas tienen un registro, o sea, ese registro de personas que han consumido en algún momento, va a ser importante tener la mayor cercanía y la mayor disposición a dialogar con esa persona, para que esta persona muestre realmente cuáles son
su estado, cuál es su estado interno psicológico. ¿Mm? Eso. Voy a pasar a plantearte dos preguntas que plantearon nuestros participantes a través de la transmisión que logramos levantar en Facebook. No estaba planificado que sería por ahí, pero bueno, igual tuvo una buena aceptación. Claudio Acuña Correa nos pregunta si se recomienda realizar una sesión de catarsis con el grupo de trabajo sobre nuestras opiniones respecto a la pandemia y expectativas ante esta, que es un poco lo que tú planteaste en la presentación. Y otra pregunta, digamos, que también aquí sale en Facebook, es de Pato Guevara. Dice, ¿podemos relacionar el estrés de la pandemia con un posible puntaje en relación al test de riesgos psicosociales? Que era un poco lo que también planteaban anteriormente las otras dos preguntas sobre listas 21. Y una última pregunta que plantea José Muñoz aquí en Zoom es, al volver a la normalidad después de la pandemia, ¿es posible el rendimiento de los trabajadores se vea afectado debido al cambio en los ritmos de trabajo? O sea, yo creo que esas tres preguntas para cerrar. Sí, mira, una de las cosas que yo, como siendo psicóloga y habiendo estudiado ergonomía, considero que es importante analizar el trabajo de las personas. Y bueno, el cuestionario de estas 21 nos da pistas y es una normativa. Por lo tanto, nos permite como apoyar ciertas gestiones que nosotros vamos a realizar al interior de la empresa. Pero lo importante que yo diría que a listas 21 queda con cierta falencia es el conocer el contexto de trabajo. Porque en el contexto de trabajo las personas pueden responder, pueden haber dificultades exigencias psicológicas elevadas, bajos niveles de autonomía o latitud decisional baja, etc. Pero lo importante es analizar el trabajo, porque de esa manera yo me voy a dar cuenta cuáles son los elementos que están determinando que la persona trabaje de una manera, ya sea en el en el lugar de trabajo, con las condiciones, los dispositivos técnicos, como el ambiente social específico que tiene en su departamento o unidad. ¿Ya? Entonces, el cómo desarrolla esa actividad va a estar dada a partir de lo que es el levantamiento de un estudio ergonómico respecto al lugar de trabajo. Y esto combinarlo con la ISTA 21, que si bien es una normativa, más bien, nos va a brindar los espacios y nos va a brindar la autorización para poder decir, sí, ¿sabe qué? Hay que hacer modificación en el tema de la exigencia psicológica. Si bien va a salir un poco alterado, o no alterado, sino que elevado en relación a lo que podría haber salido antes, es una oportunidad, y una oportunidad para que la organización y principalmente la gerencia, empleadores dentro de las instituciones tengan esa herramienta para decir, sí, es que tengo que hacer esto, tengo que generar, hacerme parte de esta solución. Si no me hago parte de esta solución, el problema va a seguir, ¿ya? Entonces, como un poco haciendo un poco de respuesta a todas esos comentarios y preguntas que hicieron. Siempre cuando se va a hacer la última pregunta aparecen dos más, pero estas sí que son las dos últimas. Encuentro Yeah. también interesante, digamos. Pregunta Diego Castillo, dice, sabiendo que habrá algunos trabajadores que si se vieron más expuestos al realizar un trabajo presencial, ¿se deberá una vez realizado el retorno seguro darles un descanso referido a vacaciones o solo un tratamiento con un equipo multidisciplinario en el área psicosocial? O sea, un poco haciendo una referencia a la sobrecarga de quienes hoy día sostienen los servicios más críticos y en las empresas. Y otra pregunta, que esta sí sería la última, dice, buenas tardes, así como existen medidas preventivas desde el punto de vista ingenieril y administrativas para el control del COVID en las empresas, capacitaciones, señalización, etcétera, ¿qué medidas recomienda se puedan sumar desde la visión psicológica?
Bueno, yo creo que Ya voy a responder la pregunta, la primera Sí. pregunta, después me repites la segunda. La primera pregunta hacía relación a la forma en cómo se podía entregar un mejor tratamiento a las personas que han estado más sobreexpuestas al trabajo. Y en cierta forma, dependiendo de la jefatura y de la forma de gestión que tengan en la empresa, sería bueno entregar tiempo como compensación o de recompensa a los trabajadores que han estado más sobreexpuestos, lo cual sería una forma, y subrayaría lo que hemos estado hablando, de considerar y recompensar a las personas que han tenido todo este tiempo, bueno, todas se han mantenido trabajando, pero en cierta forma han estado algunos más expuestos que otros, ¿ya? Y de alguna manera el apoyo psicosocial o el apoyo multidisciplinar también es importante. Entonces yo creo que ambos elementos serían buenos ponerlos en práctica. La segunda. Sí, no, yo creo que con eso es suficiente, porque la otra preguntaba por las medidas preventivas, pero se mencionó una serie de medidas en la presentación que yo creo que es recomendable que se la puedan revisitar. Esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que hoy día no puedo hacer la transmisión en vivo por ahí, pero sí la transmisión, digamos, el video de la presentación completa va a estar dispuesto ahí. Yo aprovecho de mostrarles un poco porque preguntaron también cómo se conectaban a la página de ergonomía de la Universidad de Atacama. Como ven arriba, el link es www.salud.uda.cl/ergonomía. Dentro de la página hay bastante información, evidentemente sobre nuestro programa, la misión, visión, objetivos, el equipo académico, nuestros laboratorios, la asistencia técnica que realizamos, la línea de investigación, como también enlaces de interés que son bastante interesantes, por ejemplo, para ver conexiones sobre otros sitios vinculados con la ergonomía. Ahora, sobre el tema de la pandemia, siempre va a haber un banner aquí que está anunciando el próximo webinar, ¿ya? Este finalizó hoy, el que viene es el 10 de junio, sobre teletrabajo, ¿ya? Y también habilitamos una sección que se llama Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en el contexto de COVID-19, donde esta presentación Pamela también la apoyó con una nota técnica que la va a subir en este link, ¿ya? Ahí tenemos varios elementos como la declaración que hizo la Sochergo sobre el trabajo en tiempo de crisis sanitaria, los protocolos que ha subido la Superintendencia de Seguridad Social, las recomendaciones del Ministerio de Salud, ya las resoluciones de la Autoridad Sanitaria, informaciones sobre, digamos, medidas que se han tomado en España. Estamos tratando de subir información idealmente que esté en español o lo que esté, digamos, en otro idioma, si lo podemos traducir, lo vamos subiendo, ¿ya? Entonces, es un recurso de información que se suma a los que ya teníamos dentro de la página web y también pueden enterarse ahí, pueden acceder a la conexión de nuestro canal de YouTube, ya que es donde va a estar disponible también la presentación de Pamela el día de hoy. Ahí está un poco el video que describe el programa, y en la parte de videos hay una lista de reproducción que corresponde, digamos, a los digamos, webinars que se están realizando. Así que yo creo que con eso damos por finalizado este webinar del día de hoy. Le agradecemos a todos y sobre todo la comprensión del retraso que tuvimos al inicio con el tema de la transmisión. Esperemos que para el próximo webinar de teletrabajo no suframos los mismos percances, pero en realidad estamos expuestos como todo el mundo a los vaivenes del funcionamiento de la informática en general. En realidad no depende de nosotros que YouTube no reciba la señal en este caso, así que agradecemos y lo esperamos ver la próxima. Con eso finalizamos. Muchas gracias. Universidad de Atacama, desde 1857, al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.